Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora del Miedo. Somos Ezequiel Rivero, Julia Otero y Mariano Morita. Y aquí estamos al fin con la segunda parte muy demorada de nuestro especial sobre la saga Pesadilla. Sacamos la primera parte hablando de Pesadilla 1, 2 y 3 en octubre, noviembre. Nadie cuenta. ¿20? Del 2020. Uh-huh. Y aquí estamos finalmente, casi un año luego, grabando la segunda muy merecida parte de esta saga. ¿Tan merecida? Sí, contiene la mejor Freddy dentro suyo, así que sí. Es interesante igual, como que recuerdo cuando grabamos el capítulo de Chucky, el muñeco diabólico, como todas... Tenés la 2 y 3 que son medidas como de que están juntando plata, digamos, pero el resto todas son como muy coloridas o tienen siempre como un cambio. Acá es bastante diferente cómo se construye la saga. Igual creo que si comparas con todas las sagas, siempre tienen como escalones. Su cosa, sí, las nuevas claro, entregas. Sí, creo que también algo que tiene la saga, primero que sí, me parece que todas tienen un cambio, pero también tienen algo que también tiene la de Chucky, que es una continuidad hasta las 6. Sí. De la 1 hasta las 6, hasta Freddy's Dead, que supuestamente querían matarlo de verdad. A diferencia, por ejemplo, de Jason, que después de... Hacen cualquier cosa. Sí, no, que después hay como 4 después de que muere. No, pero Halloween, claro, sí, bueno, Halloween tiene la temporalidad más loca, o la masacre de Texas que ni cuenta, pero toda esta primera parte hasta las 6 sí tiene como una línea temporal. Y después hasta las 7, que es la mejor película. Que va sola porque es la mejor película. Igual entre las 5 y las 6 hay también una especie de corte, porque de repente pasan 10 años, no hay nadie de los anteriores. Cortes hay, pero no son incongruentes una con la otra. Claro, no es que se olviden de la otra. La otra se sale del universo directamente. Sí, exactamente. Sí. Y además, también no solo hay cortes, sino como que hay... Ahora podemos empezar con la 4 directamente, entre la continuidad entre la 3 y la 4. Pero bueno, introduzcamos un poco las 4, ¿le parecen? Sí, perfecto. Freddy 4 es A Nightmare on Elm Street de Dream Master. Dream Master, mejor, no de Dream Master. Dream Master. Está dirigida por Renny Harlin, que es un... Finlandés, gracias. Estaba por meter. Un finlandés muy gracioso. Es finlandés gracioso, sí, simpático. Que hizo geniales películas como... No sé cuál es la favorita de ustedes de Renny Harlin. La mía es El largo beso del adiós. Yo no creo que haya visto... él hizo esa de Stallone, que está colgado hizo de una soga. Hizo Duro de Matar 2. Duro de Matar 2. Tuvo una carrera... Bueno, esta fue su segunda película, creo. Fue su primera película de Hollywood, digamos. Y luego tuvo como que esto fue como... catapultó su carrera, digamos, o la comenzó, digamos. Al contrario de catapultó. El antónimo de catapultó su carrera. Sí, bueno, un poco de eso. Bueno, New Line lo que hacía era agarrar directores tipo eso, jóvenes y baratos también, porque tenía un poco de eso y los metía a dirigirla. Así que sí, es una película que tuvo re poco presupuesto supuestamente para esas películas, que son como 5 millones, que me imagino que bastante se quedó Robert Englund o algo de eso, algo sustancial. Y se gastaron todo en escenarios. Y todos en esos escenarios espectaculares, y las visuales. Tiene muchas de esas, como se dicen, set pieces. Todo el tiempo. Constantemente. Y lo particular también de esta película es que si bien el guión está atribuido que quería mencionarlo porque también tiene un lugar especial en mi corazón, Brian Hegelhan, el de Corazón de Caballero y Devorador de Pecados, y a William Kotzwinkle o algo así, que el otro vez, hace un año, leí un libro tremendo, es autobiográfico de un tipo que se le muere el hijo en el parto, y yo decía, este tipo me suena el nombre. Y era el escritor de Freddy 4, que tenía toda esta faceta de un libro que escribió en los 70 sobre la muerte de su hijo muy tremendo, El nadador en el mar secreto. Bueno, la cosa es que está atribuido la historia a ellos y el guión creo que a Brian solo o a Brian y a alguno más.
ahora me voy a fijar, pero había una huelga de escritores y la película se hizo básicamente sin guión, como muchas de esas historias de producciones locas y sobre todo que tienen las siguientes entregas de la saga de Pesadilla. Y supuestamente la idea era de traer a Renny Harlin, un director joven, y que sea un poco la Freddy de MTV. Es como... La Freddy canchera, como... La Freddy clipera, ¿no? Como... Sí. Claro. Donde ya está totalmente... Freddy es más verbal que nunca. Claro, sí, asumida el Welcome to Primetime Beach, tipo, cada muerte, cada momento que aparece Freddy, tipo, tira su pum y su frase ocurrente. Y con respecto a lo de la continuidad entre la 3 y la 4 que mencionábamos, es que hay como ganas de que haya una continuidad que no sé si habría que haber mantenido, dado que, por ejemplo, no vuelve Patricia Arquette. Claro, la reemplazan. Sí. La reemplazan y eso, bueno, en principio para mí provoca un poco más de ruido que otra cosa. Es rarísimo. Pero me parece que funciona interesante porque, bueno, la película empieza siguiendo a Kristen, que era el personaje de Patricia Arquette y ahora está interpretado por Tuesday Knight. Empieza con ella, que además, vieron que todo el tiempo se habla a sí misma para que uno entienda. Es muy para duro que nosotros eso, sí, entendamos que es Kristen, porque si no era como, ¿quién es esta tipa? Ok, bueno, un nuevo personaje. Pero se habla a sí misma y dice, Kristen, estás soñando, Kristen. Vemos que, bueno, salieron del hospital, hay una secuencia onírica en la que ella los trae nuevamente porque era su poder, a los sueños, a Kincaid y a Joey, que sobrevivieron, son los únicos sobrevivientes, creo. Sí, sí. Para que mueran inmediatamente. Sí, porque aparte Nancy muere en la 3. Durísimo. Y vemos como, eso, con respecto a la continuidad, vemos que ella volvió a la escuela, tiene como su grupo de amigos que eran su grupo de amigos de siempre u otro, y están los Dream Warriors, por otro lado, que quedaron como medio... Sí, los que no lo dejaron entrar los populares. Exactamente, grupos, como estos densos medio raris. Así que eso, como el deseo de mantener una continuidad, que después vemos que inmediatamente, primero con Kincaid y después con Joey, después terminan matando en Tuesday Night. Podemos hablar ahora un poquito de esas primeras muertes de los Dream Warriors, que me parecen bastante... O sea, yo la primera vez que la vi toda, que fue el año pasado. Tu primer visionado. Me había molestado mucho que los trajeran a todos los Dream Warriors para matarlo. Eso me parecía medio innecesario. Pero reviéndola me gustó bastante. Y bueno, y después... como que lo querían puentear, ¿viste? Como Bueno, pero los podrían haber puenteado directamente, pero decidieron hacer como el vínculo entre Kristen para pasar tipo un poco la antorcha a Alice. Sí, para que esté la escena esa en la caldera donde le pasa el poder. La luz, le pasa la lucecita. Sí, le pasa un rayo y es increíble ese poder de síntesis. Dice I'm giving you my power. ¿Y cómo hizo? No sé. No se sabe del todo, pero bueno, ¿no quieren comentar un poco cómo es todo el tema de los Dream Warriors y demás? Ellos no creen que Freddy siga vivo porque creen que lo mataron y ella de repente sueña y los trae al sueño porque de repente es un sueño fredístico. Entonces de repente dice, no, estás loca, no volvió Freddy. Pero resulta que en el sueño de Kincaid hay un perro que hace pis y tira fuego y eso resucita a Freddy en una especie de desarmadero de autos donde lo terminan matando a Kincaid y después lo terminan matando a Joey. Joey, siempre con lo de las tetas. Lo de las tetas. Es como el pajero del grupo. Sí. Con lo de las tetas lo terminan matando. Aparece como una mina en bolas en el colchón de agua que después se convierte en Freddy y lo mata. Y bueno, es Freddy que los va a buscar a todos uno por uno como para terminar, y cuando la va a terminar a liquidar a Kristen, que aparte encima fue inducida a dormir por su madre. Porque eso es tristísimo. Eso es horrible. Por más que le diga, mamá, se murieron mis 2 amigos hoy, y se dice, estás en cualquiera, tomate esta pastilla. La madre sigue diciendo, ándale, y tipo, nunca le... ándale. Nunca le creyó nada. Lo que yo no entiendo de todo eso es, bueno, tu hija estuvo en un hospital y se murió gente, pero bueno, no le importó nunca y no le va a importar ahora. Y es como bastante tremendo. La droga para que se duerma. Y ella le dice, me mataste. Bueno, ella después tiene un sueño donde está Freddy y ella obviamente no puede escapar, y por el terror que siente la llama a Alice, que es su amiga, y la introduce al mundo de los Dream Warriors casi. Cuando Freddy la prende fuego a Kristen, ella en un momento le dice, I'm giving you my power. Y es como, ¿what? Y ahí es como que le traspasa su poder de interconectar los sueños a Alice,
que aparte Alice tiene como toda una obsesión con el tema de controlar los sueños, entonces también hay una cosa en relación a eso, que de repente Alice pasa a ser como de la chica tímida de la escuela de a poquito hacerse medio heroína a partir de que de alguna forma es la que puede controlar. Tiene una cosa media Voltron, de que empieza a agarrar los poderes de la gente que se da... Sí, como las habilidades de los muertos, sí, de sus amigos muertos. Y que hay un intento, sospecho de Renny Harlin o de no sé quién, de convertirla en una especie de Sigourney Weaver en Alien 2, porque en un momento, en vez de decir get away from her, you bitch, es sobre un chabón y dice get away from him, you son of a bitch. Que es cuando ella ya entrenó, hizo como el nunchaku y todo eso. Tiene como, la película eso es como visualmente, que bueno, hablando del nunchaku con peluca. Para entrenar te pones una peluca, agarras un nunchaku. Sí. Hablando de esto de que el diálogo como que no sé, podría no estar, pero visualmente funciona muchísimo. Sí, alguien se duerme y hay una escena y está tipo re bien armada, re bien construida. Sí. Como la iluminación está re cuidada. Los efectos prácticos, no sé, la muerte de Joey, por ejemplo, en la cosa de agua, tipo en la cama de agua que aparece, ¿no? Es como re complicado y está re bien hecho. Sí. Bueno, tiene una de las peores muertes igual de las Freddys, que es la de... ¿Es en esta, no? La parte de karate. El karate. Sí, es en esta. Bueno, ahí se les había acabado el presupuesto y dijeron, bueno, hay un Freddy invisible y tenés que luchar con él. Contra un Freddy invisible. Vamos. Pero aún así tienen como son ocurrentes, pues agregan todo eso del ascensor, que se cae el ascensor. No, es que creo que tenía que pasar algo con el ascensor. Era algo como un poco más complejo en la situación. Pero igualmente, sí, es cierto que tienen esa cosa, pero también además hay una cierta creatividad desde el montaje. Hay como momentos que son por corte de cámara, del uso del espacio, que ya no son tanto en relación a la construcción de un escenario copado o de... No, hay creatividad, creatividad cinematográfica posta. Claro. Hay como momentos donde una cosa se convierte en otra y el trucaje de cámara necesario para eso está como muy creativamente hecho. Hay dos partes que son buenísimas ahí, que son... a mí me gustan mucho, que una es la parte como del cine, donde Alice va a ver una película y se mete y como que la chupan, hay como una especie de viento y como que entra dentro de la película, que es como una locura, y como que está muy bien hecho. Y después la parte de que a vos te gusta mucho también cuando la viste el otro día, el loop de tiempo, que se dan cuenta que... Sí, muy en la boca del miedo. Sí. Que tipo, vos se suben a un auto, tipo, vamos para allá, y de repente dan como una vuelta a la manzana y como que se suben de nuevo al auto, vamos, dale, tenemos que llegar, de repente tipo... No, además, estamos dormidos. Es como una cosa... Lo que tiene esa parte es que va... Como contrasta un poco con toda esta como súper parafernalia visual que tiene la película y que fuimos viendo de cómo son los sueños. Esto es simplemente una escena que se repite muchas veces y te quedas confundido. Tipo, la primera vez te quedas como... y bueno, un poco tiene eso también, que te provoca lo de los sueños mismo, lo que le está pasando, lo de los sueños lúcidos, de darte cuenta de que hay algo raro. Y bueno, el momento famoso de la pizza con las almas de Freddy, las albóndigas hechos de caras, bastante asquerosa. Y tenés también el momento de la muerte de la chica que hace gimnasia, que la convierte en cucaracha. Sí. Que la convierte, está muy Cronenberg todo ese momento. Sí. Muy la mosca. Y la otra que la absorbe, le chupa toda la cara y se le ¿cómo es que le hace? Como que le... Sí, la deja como desinflada, como un globo. Do you want to... No, suck face. Algo así. Son buenas muertes. Menos la del karate, que es tipo de las peores. Los restos son como muy, muy buenas. Por eso, finalmente, como reviéndola, me pareció como que era muy difícil hacer este paso entre los Dream Warriors, que igual, nada, es un poco agridulce que los mates. Es como medio... No sigo convencida, porque no tiene tanto sentido. Es como me quiero sacar encima la 3 para que ya te tengo acá en el cine, ahora mira la 4. Claro. Por eso mismo, entonces, ¿por qué no empecé mirando la 4? Pero bueno, pero el nuevo grupo de amigos está también bastante, bueno, bien, teniendo en cuenta esto que estábamos hablando del grupo de los Dream Warriors, cómo funcionaban como grupo, no sé, esta idea de que hay esta Debbie, que es la que estaba haciendo gimnasia, se lleva muy bien con la nerd, como que es un grupo re particular, como que está bueno como está armado. Y están los dos hermanos. Es como si fuese, claro, que son todos de distintos grupos, pero de repente juntos. la película los obliga a ser amigas. Anti-Breakfast Club. Sí. Igual que
Igual la 3 está muy bien, pero tipo, no se queda como a medio camino. No es... En la 3 los querés bastante porque, no sé, los ves como más con el conflicto. Acá es como que no le dan tiempo ni siquiera... No tienen guión, no tuvieron forma de es hacerlo. como que la que hace gimnasia se junta con la nerd, la nerd le dice, porque yo soy la nerd y leo libros, lee alguna vez. Y ahí está la relación, digamos. Bueno, sabes que yo tengo relaciones así de así de profundas con mis... No, sí, por un lado está eso, pero también está lo de que Freddy, ya desde la anterior era como que cada uno tenía como su miedo o su punto débil, y acá es como algunos son miedos, pero generalmente Freddy agarra como tu cosa, tu hobby, no sé cómo decirlo. Tu hobby, agarra tu hobby. Freddy agarra tu hobby y lo usa en tu... Claro, tipo, tu hobby como tener asma, por ejemplo, tenés no, asma. pero el fitness o el karate. Hola. El estudio sería en El el caso estudio, de la vida. sí, como... Sí, y la pizza, no sé. Pero... No, la pizza es como una imagen porque onírica. ella trabaja en una pizzería. Pero ese sí Claro. es su miedo. Ese era como el miedo de ser vieja para siempre y quedarse trabajando en la pizzería. ¿No? Sí. El diner. Sí, es cierto. Y después es un modus operandi que medio funciona en las siguientes películas también, esa idea de... Que Tomo. En realidad debería ser más un tomo lo que temes, ¿no? Como... Sí, pero en esta no es lo que temen exactamente. Claro, por eso, Es como es más- ¿cuál es la muerte divertida, básicamente? Es Como la extensión videoclipera de lo que sos llevada a una muerte, como una cosa así. Sí, además se nota mucho eso, bueno, por lo de lo que dicen de la MTV, bueno, es eso, es como unirlo a cosas que estaban muy de moda. El karate era como... Bueno, ahora también. Pero el karate fue como que tuvo una explosión ahí en ese momento. Y nada, el fitness y todas esas cosas. ¿Ustedes recuerdan si en la 4 mencionaban un poco la mitología de Freddy? ¿De dónde salió? Sí. Está el Technicality. Mencionan el Technicality. Ah, otra vez. Cuando Rick le cuenta a Dan. Ahí está. Sí, están yendo a la casa y le dicen, no, he was free for a Technicality. Pero esa es la cuestión. Bueno, ¿y cómo cierra la 4? A ver, me dijeron que Alice se va transformando un poco. Sí, va juntando como los poderes medio a lo Power Los Ranger. colecta, dijo. Sí, Los colecta. los va colectando, esa es la Se palabra. da cuenta que, claro, sí. Y tal, como que se vuelve como poderosa y más hábil, y tienen como una pelea al final que es como medio... Es rarísima. Sí, la muerte en sí de Freddy está buena, pero en sí lo que hace tipo Alice es le pone un espejo y Freddy se ve el espejo y dice... Por lo de la rima del Dream Master. Sí. Hay toda una cosa como eso. Sí, pero no está desarrollada como para que sientas qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Como que de repente hace eso y dices, ¿por qué era esto? Por el Dream Master. Bueno. Y nada, y como que muestran que explota como por dentro, como que medio implosiona a Freddy, tipo con todas las almas que tenía adentro que va coleccionando. Sí, que es bastante asquerosito, ¿no? Como va a pasar Está muy bien. Es un muy buen efecto práctico. Sí. Y explota y la película... Mucha gente desnuda. Como tiene que ser. Y ahí sí la película se acaba. No sé, o sea, ella se consolida como novia de Dan y están como tiran un deseo a la fuente y se ve como la sombra de Freddy y termina. Pero como que podría haber más Freddys, que de hecho las hay. Y un poco ese final, de todas formas, contrasta un poco con totalmente o tonalmente con la otra película y con cómo empieza la otra película. Ese final está en tipo al pleno sol. ¿Con otra típico, película de qué hablas? de las 5 de Dream Child. Que empieza con el sexo. Con toda la cosa oscura y gótica de la otra, como más. Y con Alice súper. Bueno, en esta ya estaba como. En la 4 ya ganaba mucha confianza, era nuestra heroína, etcétera, etcétera. Pero termina como súper angelical, vestidita así toda de blanco, diciendo, no te cuento mi deseo. Y era, había visto a Freddy, no sé por qué. Y bueno, y la 5, si quieren arrancamos con esa. Bueno, en principio, nuevo intento de hacer más Freddys. Esta sería la parte 5 de Dream Child, dirigida por Stephen Hopkins. Sabiéndose que Freddy se había convertido en un ícono de la cultura pop semejante, quisieron intentar darle un giro más serio o nuevamente sombrío al personaje, con esta trama totalmente extraña en la que se involucran embarazos y bebés deformes y otro tipo de cuestiones, en la que, bueno, básicamente se continúa
lo que fue puenteado entre la 3 y la 4, tratando de hacer el pasaje a Alice, bueno, sigue siendo Alice, es la historia de Alice, obviamente con otros amigos, porque es todos sus amigos anteriores. Pero eso también es raro, porque los amigos es como si no supiesen todo lo que vivieron Dan y Alice. Creo que pasaron. Porque no lo saben, porque son otros actores. Pero es como, Claro. Es casi como un reboot cada película. Es como que de repente, tipo, nada. Pero me parece que eso es un poco interesante porque la 6 juega un poco con esta idea de la memoria de Freddy y después ponerle en Freddy vs. Jason también. Como esta idea de que estas películas para mí no se explica cómo los chicos no están traumados con Freddy, con lo que pasó hace un año, hace 3 meses. Lo que pasa es que cada vez que Claro. muere Freddy hay un cambio temporal y cambia. Es un cambio en el universo. Entonces, cuando se shiftea el mundo, el universo, entonces Estás diciendo lo todo. serio y pensé que estabas diciendo algo de verdad. No. Tipo, lo escuchaba como a ver Como a ahora dónde que va está esta diciendo. idea. Entonces, de repente, tipo, la gente se olvida de todo. Es como la OA. Es como la OA. Estabas contando esto de cómo se introduce con el nuevo grupo de amigos y el paréntesis Sí. era un nuevo grupo de amigos nuevo, con cada uno con sus particularidades y como si no hubiese existido Sí, sí. uno hace 3 meses que murieron todos. Bueno, y ella de repente tiene esta situación de, bueno, ella es la novia de este pibe de edad, pero tiene una pesadilla tremenda en donde ella se ve a sí misma como una monja, que es Amanda Kruger, no sé si Eso se acuerdan. recupera la metodología de la tercera. Recupera esta historia del Son of a Thousand Maniacs, Son of a Hundred Maniacs, donde ella es violada por todos estos maniacs, que son todos re-maniacs. Dice, pero ¿por qué recuperarla si lo podemos mostrar? Entonces lo muestran y te muestran que está Robert Englund ahí, que ese es el que la embarazó. Eso siempre lo pensás y lo decís. Claro, lo digo en voz alta cuando veo la película, cada vez que la veo. Es como Leonardo DiCaprio mirando la pantalla, tipo, en Once Upon a Time. Mira, ahí ese. El meme de Watson. Exactamente. Y entonces también se ve en la situación donde ve el parto, como que nace Freddy. Y acá hay una cosa que es una locura de esta película, que es que la idea de que, está bien, son pesadillas, entonces tienen la licencia, ponele. Pero la idea de que Freddy nació siendo Freddy, Es muy gracioso. Sí, sí. obviamente después eso en otro tipo de flashbacks, en otro tipo de sesiones lo muestran distinto, sobre Es todo todo en la risa 6. hasta que ve fotos de Robert Englund bebito y tiene la misma cara, ¿viste? Porque Hay como muchas ideas dando vueltas. Robert Englund siempre tiene alguna cosita que decir de cada una de las películas, pero bueno, escuchar a las personas como hablando de cada una de las películas y acá dicen, no, porque hablamos del aborto. Los temas y hablamos importantes. de los temas importantes. Bueno, Claro, solo porque lo mencionan, sí, nada más. claro, como- como al pasar dicen, ¿podrías Es como abortar? que- Dicen, no. Y como al pasar. Pero bueno, esta idea un poco retoman de vuelta la historia de Amanda Kruger, de Freddy y como de que se nace malo, que no es lo que... O de que nace un monstruo directamente, un monstruito. Está bien, es una pesadilla o lo que fuera, pero también castigan un montón a Amanda Kruger. Como que la pasa, es muy Sí. mal. Pero volviendo un poco como a la Sí. historia más lineal de lo que pasa, digamos. Ella tiene estos sueños, pero después también se entera, bueno, que está volviendo Freddy y al mismo tiempo también lo que está pasando es que uno de los que mata, o sea, porque Freddy puentea a través de ella como siempre para poder matar a otros. Medio que un poco el conflicto de Freddy a partir de la 4 pasa a ser como de... donde encuentra su playground, ¿viste? Él dice como my new playground, es como necesita como atravesar, hacer una nueva película para que haya un nuevo parque de diversiones de adolescentes para matar con distintos hobbies. Y en este caso, bueno, cuando su novio Dan muere, porque Freddy lo mata de una forma súper futurista y extraña. Y Está bueno. Ahí viene lo del splatterpunk, supongo Sí. que tendrá algo que ver, de que decían que los guionistas venían de ese palo. Después de ese momento, ella se entera que estaba embarazada de Dan. Y ahí empieza todo el bardo, porque de repente está el temor, o sea, todo el paralelismo entre Amanda y ella. Y aparte después los sueños donde ve a este chico misterioso, muy ojeroso y traumado, que aparece, que vendría a ser una especie de su hijo, como de proyección del hijo, pero que al mismo tiempo a través del hijo quiere entrar Freddy. Es toda una cosa muy complicada donde incluso hay una especie de ecografía donde se ve que Freddy tira almas en la ecografía como a través del cordón umbilical, tipo como una cosa muy visual. muy adelantada
La semilla de Chucky, que tenía como unos delirios. Un movimiento Me así acuerdo, sí. ¿Eso es hablar de aborto para ellos? No sé. No sé, es rarísimo. No se entiende nada, no se entiende nada. Es una película muy rara. No, bueno, porque de última es anti... realmente el bebito tiene... El fetito tiene... O sea, tiene conciencia. No sé. Y tiene almas. Es rarísimo. Ella percibe los sueños de su feto, es algo así, ¿no? Puede creo que ser. había algo Es así. muy complicada esta película, es muy complicada. Y bueno, después están el grupo de amigos que no le creen al principio. Cada uno tiene como su cosa. En este caso está la chica Greta, que la madre quiere que sea modelo y tiene un problema tiene alimenticio. Y trastornos claramente Muere de esa Freddy la forma. hace comer hasta estallar, tipo Monty Python. Y después tenés, por ejemplo, el chico que le gustan las historietas, Mark. que lo matan en modo historieta. Qué malísimo. Está todo el Super Freddy. ¿Se acuerdan? No sé si es la peor muerte junto con la de karate, pero creo que esta me dio más bronca porque era tipo. Igual lo que pasa con Es esa muerte aburrida, es que aparte. parece Sí, que es no va aburrida. con esta película tampoco, ¿no? Como que las otras muertes tienen como Es, un... es una muerte de las 6 esta. Sí, por eso. Claro. De hecho hay una muy parecida. Es de las 6. Pero esta muerte sí, es verdad. Esta tiene las muertes son más graves, entre comillas gigantes, pero más como un monstruo, algo más terrible. Este es como lo convierten en papel y lo cortan como es tipo, ¿qué? ¿Moriste así? No sé, es como rarísimo. Y La muerte sí. de Greta comiendo me parece muy, muy divertida, me parece media... Es como la más grotesca de todas. Sí, como... La de Dan también está bien. Supuestamente hay ¿La de una... la moto? Sí. La moto es buena también, sí. Y lo que pasa en esta, bueno, ahora si quieren hablamos del desenlace, pero sobrevive la amiga, que también es muy raro, la Yvonne, que es la del stop motion, la escena con stop motion, que sobrevive. Sí, sobrevive y ella era la que no le creía de alguna manera. Entonces hay como una cosa que después ella medio que le tiene que che, ya estás acá conmigo en un sueño con Freddy, loca, date cuenta. Y el final es tan confuso el final que yo no sé si ustedes tienen algún recuerdo un poco más detallado de lo que pasa ahí, pero digamos... Sí, ella se pelea con un hombre sin piernas. Sí. Se le atraviesa un Freddy por el estómago a ella que es como que en un momento ella se da cuenta que tiene el poder de interferir en lo que pasa y es como que se frediza en un momento. Ella y se le empieza a salir como un Freddy de adentro. Ella como que emancipa al Freddy que tiene adentro. Como, ¿vieron ese cuadro? No me acuerdo de qué pintor es, que son como dos caras fusionadas. Sí. Bueno, le pasa algo así. Esa es la capacidad que tiene ciertas Freddys de lograr actualizar hacia la cultura popular ciertas obras extrañas de arte que las convierten las fredizan. Y sería como algo así, ¿no? Como que ella extrae como su Freddy de adentro y después es el propio niño el que Jacob claro. también. No sé. Sí, no, pero después está el tema con Amanda, que Amanda aparece y le dice como, bueno, rajen de acá porque... Y Amanda esto... pero igual Amanda está como condenada. Eso era lo que... Ella está condenada y medio que por haberse acercado a ella también pasa todo eso. Sí. Pero bueno, es Freddy 5, digamos. Tiene como mucha... ¿Qué le podemos decir? No, igual me gusta la idea de que la trataron de hacer un poco como más sombría y cosas que funcionan. Porque si vemos, van como cada vez subiendo un poco. De la 3 a la 4 iba subiendo. De eso no sé si se podía subir de esa 4. Entonces intentaron una cosa distinta que por momentos, no sé, las imágenes esas del asilo abandonado, algunas imágenes con la oscuridad, no sé, funcionan, para mí están, o las escaleras, no sé. Sí, va un poco al mismo palo. Es como que en la 4 encontraron una estética que les funcionó y la quisieron replicar en la 5, pero se ve que la historia de la 5 no debe haber pegado tanto y por eso no le fue tan bien. No, la historia como no la pegó, 4. no le pegó, no la pegó para nada. Recordemos también que pasaron tipo 10 meses entre la 4 y la 5. Esto fue dale ya, ¿sí? La siguiente, y el guión no importa, como que fue muy rápido y se nota un montón. Hay algo que me gusta entre la 4 y la 5, que es el personaje del padre de Alice. Porque, bueno, ya hablamos de las Elm Street, de las películas de la saga y esta cuestión de los padres no creyendo y de los pecados de los padres y todo y es como el único padre, creo, el único. Bueno, también están los adultos en las 6 que les creen y los ayudan, pero que tienen como una especie de redención. De hecho, en esta lo ves como... Es verdad.
Y además eso se da cuenta, está como muy arrepentido de cómo era. Estoy muy arrepentido de cómo era en la 4. Lo dice textualmente. Yo en la 4 era muy malo. Está muy arrepentido de cómo se comportaba antes y la acepta con el tema del embarazo. Y es como que además tiene un mini trasfondo atrás el personaje con lo poquito que hay, con el 0 guión que hay. Y que además no suele ocurrir. Ya vimos con la madre, por ejemplo, de Kristen del Ándale. La madre de Nancy también. Tipo, pero la escena donde él le tira el plato de comida es en la 4, ¿no? Sí, en la 4. Sí, en la 4. En la 6 también, están los adultos algunos de esos adultos que sí tratan de proteger a los jóvenes, en algún sentido. Pero no suele ser como todo. Pero son como parte de... es como otra... No son padres. No son padres para nada. Eso. De hecho, los padres... De hecho, sí. todos esos jóvenes son traumados por sus padres, básicamente. Claro. Sí, es un poco la única idea que quizás sobrevive desde la primera, que se repite mucho, que es la idea que es la que instaura esa cosa como de la madre borracha, que no puede asumir, y la idea de, los padres mataron a Freddy. Es todo culpa de ellos. Hay algo que yo no entendía, ya que dicen que hablaban del aborto en la película. Alice, la opción de abortar era que sabía que el bebé estaba haciendo un problema y un canal de Freddy, e igual no lo hace, ¿no? No, pero no sabía que era un canal de Freddy todavía. Ahí le pregunta al pibe, che, ¿qué onda abortar? Ella le dice, no, porque aparte Dan murió. Es como, es mi forma de recordar a Dan, o tengo algo de Dan, no sé qué. Me lo quiero quedar, dice. Es como como naturalista la conversación que tienen sobre el aborto, digamos. Como que no dice nada ni para un lado ni para el otro. Es como que simplemente hay una escena donde dice eso para que justifique que no te lo preguntes. Nada más. Y no sabía entonces, todavía no estaba todo el tema del bebé canal de Freddy. Porque si estaba y era como lo único que tenías que hacer era abortar para que Freddy no venga al mundo. Era como... No, me parece que sí, es antes. Lo de la ecografía... Sí. Me parece que es antes, pero no sé si todavía en ese momento se entiende que hay algo o que ella lo considera solo un sueño. Eso es lo que no me acuerdo tanto. Pero me parece que sí se ve. Bueno, si hubiésemos... De todas formas, la certeza es que evidentemente si hubiese abortado, Freddy no hubiese vuelto. Bueno, vamos a la 6, ¿les parece? Dale. Bueno, la 6 es Freddy's Dead, de Final Nightmare, del 91. Dirigida por Rachel Talalay, que... ¿Cómo era bien el rol de Rachel? Rachel siempre estuvo ahí. Sí, estuvo parte de la... Siempre fue parte de la producción. Produjo específicamente, creo que la 4. Creo que había leído que Wes Craven en la 1 ya estaba ahí detrás y Wes Craven medio que le tenía de idea de que era como un agente de la corpo, que venía a chusmear así de parte de... y Rachel Talalay hizo Tanker. Después en la 5 no estuvo, que fue la única en la que no estuvo presente, y produjo Cry Baby. Y de ahí se explica bastante un poco la unión con John Waters. Con John Waters y con Iggy Pop y con toda esta gente. Porque para la película se usó bastante la crew de John Waters y tienen como algunos... Sí, podemos ver alguna... Un guiño kitsch ahí y medio extraño. Es una película, como contando un poco de trasfondo, la cuarta, pese a ser una película con bastantes falencias, como comentamos, fue la película que más recaudó de Freddy. Y la 5 no, la 5 ya es tipo una pera pibe, tipo de esto de estar haciendo cualquier cosa, tipo no da resultados y se notó. Y recaudó muy poco, entonces quisieron cerrar un poco de una forma un poco, meterle onda un poco, dar una vuelta y hacen una película también muy rara. Es como bastante fallida en muchos aspectos, pero no sé, yo siento que es una película que intentan con amor hacer como una buena Freddy. Hay como una especie de como un cariño y una especie de búsqueda y tiene un montón de escenas como muy interesantes. Se dedican mucho a contar como el trasfondo de Freddy, como no lo de Amanda Kruger, sino realmente tipo la infancia y la vida de Freddy, cómo se convirtió en él mismo. Y tiene para mí después contaremos la muerte más espantosa en todas las Freddy, digamos. ¿Te parece la más espantosa? ¿Que la del sordo? Sí, la del sordo me parece la más espantosa. Pero ¿cómo arranca? Es rarísimo. Arranca con el protagonista, que es... ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es la...? Sí, es como que es como es en el futuro, digamos,
o algo así, donde como, el pueblo de por la Springwood. placa, decís. Sí, el pueblo de Springwood como que... Sí, 10 años después. Claro, o sea que como que... es en el 2001. Claro, que murió el pueblo y como que se murieron todos los niños y es como que el protagonista que está en un avión tiene una escena como onírica, rara. Freddy está orquestando que salga este joven, este chico que es el único de los sobrevivientes, creo, no Sí. sé, o realmente capaz no había sobrevivido, realmente lo tira al mundo para orquestar algo. Desde el principio lo dice. Sí, en principio, o sea, él se saltea toda la explicación de por qué él podría ser un último de algo, pero es como que la película se ahorra eso y arranquemos, tengamos este último, no importa de dónde salió, él no se acuerda nada y vos, espectador, tampoco preguntes. Viene de ser el clásico último personaje de una Freddy que no existió. Claro. Y el chabón cae ahí y en realidad es como que Freddy lo está manejando porque quiere llegar a lo que, bueno, no sé si ibas a mencionarlo, que es el tema de la hija de... Sí, el hijo o hija, porque no se sabe hasta más adelante, de Freddy, Claro. digamos. Y va como a una especie de refugio de otros huérfanos, continuando, como decía vos, Mariano. Eso sí, un huérfano, refugio. Es un refugio de Son- adolescentes, digamos, como un Sí, lugar sí, de... medio reformatorio. El medio esa lugar onda, ¿no? estéticamente y ediliciamente no tiene ningún sentido. Parece como si fuese, no sé, tipo un gimnasio. Es como rarísimo. Tipo, no hay camas, no sé, es como que lo ves y como que no lo En un entendés. momento están en una cuadra. Parece un lugar de policía también en una parte, no sé, como es Sí, rarísimo. Pero Sí, sí. bueno, ahí se encuentran con otros chicos, que está tipo, está Spencer, está Tracy, que es la... Spencer Tracy, hay como una... Sí. Está Carlos, que es, como ya nombramos, el sordo, digamos. Y luego están los dos, como que hablamos antes en las 5, los dos adultos, que son Maggie, que es como una especie de como encargada, no sé. Mujer Como profesional. la profesionalista. La profesional. Y el doctor, que es el gran Japet, Jafet Loto, el de Alien. el de Alien. Ah, Que, mirá, verdad, era de que ahí. sigue diciendo, que se sigue quejando que en el Alien se quería sindicalizar y acá dice, no me pagan nada, yo hago lo que quiero. Que no me acuerdo bien qué es lo que pasa siguientemente, pero básicamente van a una especie de road trip y volviendo a Springwood, que se volvió un lugar muy raro que no hay... Que dice que está a 2 kilómetros además. Sí, cabe aclarar que obviamente en esta etapa de Freddy's es inevitable que pase que nos mezclemos las cosas. Pero entonces, ¿quién? ¿Cómo? Bueno, ocurre. Lo que pasaba ahí era básicamente que creo que era que los pibes, el grupo de pibes que estaban ahí se querían escapar, entonces habían guardado esta camioneta, decir, bueno, nos metemos en esta camioneta y cuando la camioneta salga nos vamos, pero al mismo tiempo esta mujer adulta profesional que decíamos antes que quería investigar qué onda este pibe que apareció, que no se acuerda quién es y bla, 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 por una pequeña data, usa justamente esa camioneta para escaparse con él y viene con los pibes escondidos adentro. Entonces se ven obligados todos a ir a este pueblo extraño, que a ellos se refieren como un Twin Peaks, que es donde no hay jóvenes. Y pasa todo esto que de repente es como raro, pues llegan a una casa y dicen, bueno, acá estamos en esta casa abandonada, vamos a dormir acá. Está primero la escena de la feria, que es todo como Sí. lo de La parte más John Waters barra realmente el Twin Peaks. David Lynch, porque es bastante... Y después recuperan un poco la idea esta del loop, porque empiezan a dar vueltas, ¿vieron? En la camioneta. Es que se ve la estatua del pueblo y que no pueden, Sí. que dice algo como God bless the children o algo así, como protect the children. Está la parte del mapa que me parece buenísima. Me parece, se nota ahora en el mapa y hace un mapa que no se acaba nunca más. Me parece muy gracioso el concepto. Y aparte hay como una cosa donde ya empieza a influir Freddy. Es como que ahí como que pareciera como que no necesitan dormir para que esté Freddy. Ya como que las reglas fredísticas Sí. se recontraviolan en esta película. Hay algo de lo de la cercanía, no sé bien, algo en algún momento lo mencionan, pero sí se recontraviolan y por eso va, y por eso va un poco el comentario. Es algo, yo noto lo que decís vos de que es una película hecha con amor, porque lo noto. Sin embargo, no entiendo por qué hacen algo tan distinto que va en contra de, básicamente, de muchas cuestiones como las reglas o incorporan nueva mitología al pedo. Sí, ya agregan a la hija de Freddy. Sí, complejizan Sí. metodología. Lo meten a Alice Cooper. es Sí, divertido meten igual, a pero- Alice Cooper. ¿Por qué? Y sobre todo porque
si es la muerte de Freddy, es tan mala muerte de Freddy. Sí, de hecho, es casi como un clon. Como que no se les ocurría cuál era la mejor forma de matarlo y ya se dieron cuenta que ya la habían hecho en la 1. Claro. Que era básicamente la idea de que si darte cuenta que si lo podés. O sea, está incluso la comprobación en la 6 que le saca un pedacito de buzo. Sí. Entonces, por eso. Es lo mismo que pasaba ella con el sombrero. Entonces lo sacan y con lo dinamitan con una bomba. Sí, O sea, sí. y es como. Ni siquiera se ve cómo explota. Es como, en esa escena, Tracy le está pasando a la adulta profesional, le va pasando como distintas pequeñas armas, le va tirando creo por con los una cuchillos. sí, recta. pero para que se vean en 3D, digamos. Sí, pero Sí. todo lo que empiezan a hacer es muy gracioso. Sí. Hay que tener en cuenta que también hay como unas muertes un poquito más, entre comillas, hago con la mano ahora si me ven, creativas, que son esa muerte medio Bugs Bunny, Sí. con Freddy llevando los pinches en la ruta, Freddy disfrazado de bruja. Sí. Eso es videojuego. algo que me llamó mucho la atención y no lo recordaba. La primera aparición de Freddy en esta película es tipo Freddy disfrazado de bruja. Es como ya como, ¿qué me importa? Como hagamos esta. Tirando como unas de sus líneas one-liners, pero hecho bruja, como diciendo como referencias al Mago de Oz, claramente. Y después Freddy Padre Abusador, que es como la más oscura de todas. Esa parte es returbia, está todo mal, es como medio jodido. A mí Pero lo que ocurre también en esta película que me pasó cuando la volví a ver es que el contraste también entre las otras películas como tienen partes turbias, pero tienen otro tono un poco también. Y este es como, los tonos son muy distintos, van variando. Sí, como que tipo Freddy, como que bueno, tipo no es una película de Freddy, entonces tiene que ser Freddy, tiene que ser gracioso, pero al mismo tiempo como que la muerte de Freddy entonces tiene que ser como importante. Sí, hay problemas, y sí hay como re problema de tono. A mí la muerte de Carlos me hizo mucho daño y recuerdo de que me la cuenten en la escuela y decía tipo, esto es horrible. Eso que te metan un cotonete gigante y le sale por el otro lado. Sí, tipo, sale un montón de sangre, es un montón de ruido. Y después eso que lo torturan con volumen, me parece como... es una muerte re larga y la pasa mal todo el tiempo y está sordo. Y, está buena. Está implorando todo el tiempo. Está buena, tiene ideas igual esa... Y le explota la cabeza. Y después está... La del videojuego, que es cualquiera. Sí, la de Breckin Meyer, o como sea, el actor tan de los 90 que me encanta, que ahora volvió un poco, lo volvió a ver, del videojuego. Que no sé, Freddy, además es eso, es tipo, está mal ejecutado. Siempre la veo y digo, Freddy está manejando a los... No está manejando a él. Lo está manejándolo a él, sí. No. O está manejando a los que... Sí, claro. No se entiende. A los que lo matan a él. No se entiende. Pero le gustan los gráficos. Al principio toca unos botones y como que le pegan a él, pero después empieza como a manejar es raro, sí, está como mal hecho. No, sí. De todas formas, a ver, por eso digo, para mí tiene cosas que están buenas, pero no funcionan. Sí. De estas últimas tres, ¿cuáles son su orden? 4, 6, 5. O no sé. 4 seguro primero. Como... No sé, yo creo que es 6, 4, 5. Yo soy 4, 6, 5. No, hay toda una parte donde, bueno, tipo, al final muestran como todo el pasado y está muy bien hecha esa parte, que muestran como que era como un niño que le hacían bullying y estaba como ya re loco y como re violento. Está, bueno, como dijo Mariano, Alice Cooper haciendo de padre de Freddy, de padrastro de Freddy, como muy sacado, y como mata a su mujer Freddy. Toda esa parte me parece como bastante... como honra bastante lo que es tipo el concepto de Freddy, me parece que está buena. Sí, digamos. por ahí toda la parte del conflicto de Maggie, Sí. que es la mujer profesional, digamos, que le quedó ese nombre, en relación a ser hija de Freddy y toda esa cosa, pero después no se desarrolla, no me acuerdo ahora, pero digo, no se desarrolla mucho la cosa de maté a mi padre. Pero bueno. Y también, bueno, hay algo que no mencionamos, pero... En estas historias de producción que tienen estas películas, un posible guión que andaba dando vueltas, Sí. que finalmente fue el de Luca y no ese, era de Peter Jackson. Me acordé un poco porque estaba pensando en cómo funcionan los sueños acá en la 6 y todo este doctor que
que trabaja con el sueño y demás. Que era muy bueno el guión de ese. Peter Jackson, ¿cómo era con respecto a los sueños? ¿Se acuerdan? Era como que Freddy era una figura donde ya nadie le daba miedo y qué sé yo, que tenía sentido incluso por lo que fue, en qué fue deviniendo Freddy a lo largo de los años, ¿no? Y que la gente soñaba a propósito con él para ir a cagarlo a trompadas. Era como que los chicos se dormían, tomaban pastillas para dormir para como quedar noqueados, seguir a cagarlo a trompadas. Y parecía que sí, creo que como que había en un momento en el sueño como defendiéndose, mata a uno y empieza como a recobrar fuerza, no sé. Sí, como... mata a un paralítico, creo, o algo así. Está re bueno. Entonces ahí toma fuerza. No sé, igual me parece que como la 6 crea como un mundo que está bueno. Sí, yo Como con facilidad, pero no funciona. Sí. No sé. Y es muy raro que sea la muerte de Freddy también. Sí. Eso como que si fuese una Freddy en el medio, no sé. Sí, tenés razón. Sí, si hubiese algún tipo más de clamor hacia la muerte de Freddy, sería un poquito mejor, Sí. digamos, cuando que no lo tiene. Como... Sí, tiene como un par de elementos. Tiene varios elementos que lo que ahora sería es una gran Freddy, por Es ejemplo. como una película que podría haber sido una Freddy, pero de golpe los últimos 2 minutos tienen que ser la muerte de Freddy. Como, no. Acordémonos que si lo matamos ahora es para siempre, ¿eh? Sí. Ah, y también aparecía Johnny Depp en un momento con la propaganda de la droga. Ah, sí, es Sí. verdad. Ahí es donde se nota lo de hecho con amor también un poco. Sí. Como, traigamos a Johnny Depp que ahora es famoso, pero ahora Freddy le pega. Y cuando termina, Una por ejemplo, sartén. hay un tema que se llama Freddy's Dead, que lo hace Iggy Pop, onda, tipo dato no menor. Y la música es de Brian May, música espantosa, pero bueno, es de Brian May. Onda, como que hay una cosa medio como que vamos tipo, che, ¿quieres trabajar en Freddy? Sí, dale, me copo. Como que una especie de homenaje a Freddy ahí. Y la secuencia de créditos con todas las muertes también. Claro, sí. En esta también, ¿se acuerdan? Bueno, que decíamos que un poco Freddy era como, bueno, tu miedo o tu hobby. Acá son todos, bueno, no, mentira, el de los videojuegos es su hobby, pero los otros dos son tipo todos traumas familiares. Sí, cosas tipo más espesas. El de Tracy y el de Carlos. Ujú. Bueno, ¿algo más para comentar de Freddy's Dead? Creo que estamos. ¿Sí? ¿Les parece que pasemos a la gran y esperada New Nightmare? Sí, para el momento en el que me vengo preparando toda la vida para este momento. Todo esto fue Toda un tu camino vida, hacia acá. toda tu Toda caminada. la vida. Es como los héroes comunes de las películas de Clint Eastwood que toda su vida se prepararon para un instante. Es eso para mí. Y todo, el de podcast, todo igual, fue como... Sí, todo el camino. La todo. idea del podcast fue para grabarlo. De hecho, no lo grabaste inmediatamente, esperaste 3 años. Es el omega evolutivo de mi relación con el arte y el cine. Bien. Sí. Bueno, dado ese contexto personal, ¿querés empezar hablando un poco de la película? Sí, claro. Bueno, ¿no? New Nightmare, año 1994. No se vendría a llama ser- New Nightmare, perdón, ya empezaba a Se llama correr. Wes Craven's New Nightmare. Y es Ahí va. importante. Sí, bueno, obviamente hasta está presente en la película actuando, ¿no? Por Pero eso- digamos, claro, se porque marca... es literalmente una pesadilla de Wes Craven, por eso. Además, claro, Sí. sí. Bueno, sería el regreso del creador de la saga, de Wes Craven, a la saga. ¿Qué sería? 3 años después del momento en el cual se había declarado su muerte, ya estuvimos hablando de eso, con Freddy's Dead. De repente, cuando parecía que estaba todo terminado, no lo estaba. Y bueno, el regreso, obviamente, viniendo de Craven, que es un director que no... sería muy difícil imaginarse a Craven haciendo alguna más parecida a lo que fueron la 4, la 5, la 6, digamos. Claramente siempre trae una cosa especial, siempre que cae Wes Craven, es como que replantea algo, como que vuelve a repensar de dónde se viene. Entonces ahí es donde viene este revés que hace sobre la saga y la recuperación de algo de la primera película. Sí. Y ahora con la particularidad de que estamos situándonos en el universo de lo que sería, entre comillas, la realidad externa de la producción a las películas de Pesadilla. Con lo cual muchos de las personas que actúan, incluyendo la protagonista, que sería Heather Langenkamp, que es la que es Nancy en la primera película, y algunos otros como Robert Englund y John Saxon. Vuelven a aparecer en la película interpretándose a sí mismos, en tanto actores,
Y obviamente con una parte obviamente ficcional, la ficcionalización de esto se da con la familia de Heather, que tiene su marido técnico de efectos especiales y su hijo Dylan, que es el mejor actor infantil de la historia del cine. También conocido como el niño del cementerio de animales y un detective en el kinder. Que la vi hace poco, es muy buena, el detective en el kinder. ¿El kinder es la de Schwarzenegger? Sí. Claro, muy bueno. sí. Y él es el hijo de un ginecólogo que todo el tiempo dice, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Mi me papá es ginecólogo, recuerdo, todo el sí. día mira vaginas. Es él. Y Gage en... Y Gage en Cementerio de Animales, claro. Yo personalmente, si quieren digo, para mí es la mejor Freddy de todas. Es la favorita de Robert Englund también. Así que puedes tener eso. Siempre hablamos y comentamos en el capítulo anteriormente que Robert Englund siempre tiene algo para decir de todas las... Tipo la Freddy MTV, la Freddy no sé cuánto, la Freddy... Esta está buena porque siempre intenta zafar con todas. Y esta es la que con orgullo dice que es su favorita. Y si era favorita de Freddy, era, ya está. Yo estoy entre la 1 y la 4. Igual que con Scream. Con las sagas de Wes Craven me pasa lo mismo. Entre la 1 y la 4 siempre es el podio. Y voy cambiando. ¿De Freddy 4 estás diciendo? No, la 1 y la 4. La 1 y la última. La 1 y la 7. Estaba pensando en qué momento pasó esto. La cuarta es la mejor Freddy. Entre que grabamos. ¿Cómo? No, quise decir, tipo, entre la primera y la última, siempre es el podio. Sí. Es que esta tiene un toque que ya avanza, evoluciona lo que es el pasaje. Si antes era una cuestión de sueño y realidad, de repente adquiere este elemento meta. Si quieren, digo, es como un salto evolutivo en materia de transferencia de mundos, digamos. No sé si se entendió lo que quise decir. Se entendió porque ya hay transferencia de mundos y entonces esta película implica un salto evolutivo. Por eso, es que básicamente Freddy lo que nos enteramos de alguna manera es que no es que Freddy era Freddy, sino que era una especie de ser maligno, una especie de demonio ancestral, que encontró su receptáculo en la saga de películas de Pesadilla y que ahí es donde se mantuvo, donde tomó forma en Freddy Krueger durante un tiempo, pero cuando se terminó esa saga, digamos, empezó a tratar de buscar una salida y empezó a colarse en el mundo real. Y que la única manera de pelear contra ese demonio iba a tener que ser que Nancy pueda reencarnar su personaje como para poder vencerlo de manera definitiva. Entonces ahí se juega un poco la relación de que, bueno, Wes Craven el que tiene pesadillas, por eso Wes Craven's New Nightmare ahí tenía un poco de sentido, que él es el que tiene pesadillas que lo inspiran a escribir un guión que al mismo tiempo casi en la boca del miedo sucede esta cosa de está siendo escrito, ¿viste? Sí. Como la película está siendo escrita durante la propia película. En realidad como que, pero como que, no es como que también hay una cierta como invocación cuando como que Craven al empezar a escribir la versión esta como que lo llama en cierta forma, como que vuelve a existir. Hay como una cosa de esa también, como que sus pesadillas, las pesadillas de Craven empiezan a aparecer como en simultáneo cuando empieza a escribir, o no sé, no me acuerdo bien cómo es el tema del huevo y la gallina en ese caso. Es que creo que ese huevo y gallina es medio como un imposible, me parece. Pues como que, bueno, empieza a pasar esto, pero al mismo tiempo hay una necesidad de escribir, de hacer una película para que tome forma y se pueda hacer la lucha, digamos, pero al mismo tiempo la película que se está haciendo requiere que se tome algo de ese mundo real. Entonces al mismo tiempo sucede todo como un menjunje de cosas que no... Que ahí es donde me parece que se llega como esta idea de cine fantástico pleno, porque no sabes la verdadera condición de realidad, claro, de tangibilidad de las cosas que sucede nunca. Vos podrías decir que, bueno, hay una cierta parte de la película que es más sueño que otra, puede ser, pero al mismo tiempo toda la película se la podrías adjudicar a todo un devenir fantástico de un límite no disuelto entre lo real y lo ficcional. Sí. Hay algo que mencionaste recién con respecto, por ejemplo, a La Boca del Miedo, que ahora quería recuperar, pero... Que es del mismo año. Sí, que es del mismo año. ¿Y son las dos de New Line? No. ¿Sabes que creo que sí? Sí. Es rarísimo. Son las dos de New Line porque... y las dos de grandes autores. Me parece, o sea,
Sí. Un poco en relación a lo que mencionaba la idea esta de los límites estos entre la realidad, entre comillas, creo que acá la idea es que el mundo, como que hay un mundo que se está, como que está entrando un mundo, y me da la sensación de que en La Boca del Miedo Trent como que se mete adentro, como que Trent es una especie como de puente o funciona distinto, y acá Nancy es una especie de guardiana, tiene como que evitar, y en esta idea de Heather reencarnar a Nancy, tiene esta idea de guardar, de guardar la realidad, y esta idea de contar historias que ustedes contaban de lo del guión y qué sé yo, me parece que, bueno, por eso está el leitmotiv el de Hansel y Gretel también, toda esta idea del narrador y de contar historias, la idea de contenerlo, a diferencia creo que esto lo mencionamos en el capítulo de La Boca del Miedo, a diferencia de la idea de que contar historias es como una especie de catalizador Claro. Sí, es una salvación, es importante, como dice Dylan en un momento. Y no solo, al principio, como contame el final, la idea de que uno cuenta historias y las repite a pesar de que ya sabe cómo terminan, bueno, de hecho el final de la película, justamente. Claro. Esta idea de la no iba a decir importancia, pero es más bien como de la necesidad de contar historias, y no me gusta la palabra función, del rol que tienen. El rol, sí. Está bien, funciona igual también. Sí, o sea, es totalmente eso para mí, y es algo que Craven repite desde siempre. Vos podrías decir que en La gente detrás de las paredes hay algo de Alicia en el País de las Maravillas. Claro. O, en Scream Scream está explícitamente, en Scream 2 está el coro griego, hay como mucha... Sí, y es totalmente consciente de eso, de él, y aparte, sobre todo, también las formas de lucha que existen, que tienen que ver con esto de las trampitas, que ya lo debemos haber mencionado, el que le gustan mucho las trampitas a Wes Craven, en varias películas lo trabaja, es algo que está muy asociado a después lo que podría ser el juego de las pastillitas, que son como las migas de pan de Hansel y Gretel, digamos, está siempre asociado a esta cosa medio pseudo infantil, pero que tiene que ver con algo fantasioso, pero que es importante ver que tome su forma completa y se desarrolle hasta su final, su tragedia o lo que sea, como forma de salvación del que está, digamos, del que está mirando. Igual esta película, que vos mencionabas esto de lo meta, que funciona como en muchas... Entre paréntesis, en parte del contexto, vos hablaste un poco del lugar que tiene esta película en la saga, y me parece que no podría existir por un lado si no existiese toda esta saga tan ecléctica que vimos en detalle. Claro. Bueno, porque este era un guión que él más o menos tenía pensado para la 3. Sí. Que no sería lo mismo para nada, porque es muy importante lo que se transformó Freddy a lo largo de los años. Además de que este es como que es el Freddy que él tenía y pensaba, no es un Freddy, el Freddy de las 7 no es un Freddy gracioso, es un Freddy mucho más siniestro, tiene otro aspecto, es mucho más jodido, y no tendría tanta fuerza si no hay la 2, 3, 4, 5, es ese fade que va haciendo a un personaje como medio como de cómic, digamos, que es Freddy con sus frasecitas, y que luego de todo eso vuelva este Freddy tipo todo con otra ropa, con otra garra, pero todo con otro peso, digamos, con otro peso cuando aparece, que además aparece recién al final, digamos. Sí, eso, comparar, por ejemplo, la 6 que hablábamos, que aparecía a los 2 minutos vestido de bruja, en comparación a la aparición... Sí. Es que ni siquiera es su forma final, Freddy. Sí. Porque el Freddy clásico es, en todo caso, su forma final es este hombre que fue quemado. Pero acá ni siquiera es eso, porque es un demonio que toma forma en el cine de Freddy. Que toma forma en el Freddy Krueger, y ahí cuando decía, sí, es imposible que esta película pueda ser igual si se hacía antes. Y claro que no, porque además la película, de toda esta genialidad que estamos hablando sobre los relatos, qué sé yo, porque es infinita para mí, también tiene toda esta cuestión crítica sobre en qué devino Freddy en concepto de mercado, digamos. Claro. Bob Shaye, que es el productor, que es el que hace de sí mismo, y le está pidiendo a Heather que interprete a Nancy, se lo hace en una oficina que está llena de muñequitos de Freddy y que tiene cuadros de Freddy al estilo de Andy Warhol. Sí. En el sentido de... tipo Walter Benjamin, Freddy, ¿entendés? La escena, bueno, podemos ir ahora recorriendo un poco algunas partes que nos parezcan apropiadas para conversar un ratito, pero bueno, la escena del talk show,
Sí, sí, estaba pensando en eso. Nada, al comienzo que lo va a buscar. La vi de nuevo y me pareció muy perturbador toda la cosa del chofer de limusina, por Hay ejemplo. cosas, Hay sí. cosas raras. Y Que le mira el culo todo el tiempo. Sí, no, es como pará. Pero bueno, va a un programa de televisión y le entrevistan y van a hablar y aparece Freddy de sorpresa y aparece, tipo, rompe tipo, una puerta o algo así y saluda a todo el público y hay como una cosa medio de como que de que es su amigo Robert Englund, pero hay toda una cosa como siniestra de fondo, como que hay algo que está mal. Muy sutil, muy chiquita, no sé. Hay algo... Y el fanatismo por Freddy, la gente con los cartelitos Eso, así, como Sí. tipo, toda Y los niños también, los como niños. la idea Esa esta de escena- la esa, banalización Total. total. Pero el tema es algo que estaba pensando con respecto a lo que estabas diciendo de cómo ella se siente en ese momento. Como hay algo que también rodea, pues como dijo Mariano, es como medio difícil a veces de hablar porque es como medio infinita la película, tiene muchas cosas. Pero hay algo que siempre rodea que es un poco dijimos, la idea de contar historias, del terror y demás, pero también con respecto al personaje de Heather, me divierte decirlo del personaje de Heather, Sí. porque vieron que además al final es Heather Langenkamp as Heather, no es como Sí. as herself, es as Heather Langer. Claro, Es hace de como- una versión de ella, digamos, es cierto. Es como juega el terror en su vida, en la vida de ella. Y todo el tiempo, un poco en esos momentos, también cómo está ligado con la maternidad y cómo ella todo el tiempo está siendo juzgada. Como antes muchas veces los adolescentes eran juzgados por instituciones y lo que estaba ahí en juego era como joven, Sí, ¿no esos entendés? jóvenes, sí. Acá mucho tiene que ver con su aptitud de ser madre y en muchas cosas me pareció, que nunca lo había visto, pero de esa forma, muy parecida, y narrativamente digo igual, al Babadook, pero muy, Es verdad, muy, que no sí. recordaba tanto. No solo la parte de narrar la historia, un poco, bueno, el nenito con los berrinches babadookianos, pero eso es porque me han traumado. Pero incluso la escena en el parque, que se sube arriba, pasa exactamente, digo, los controles, o sea, un montón de... Sí, la escena de la autopista. Sí. Para mí es increíble esa escena. Quería agregar algo del Y la reportaje. la de la autopista, ¿no viste? Que es yo, por eso te digo que me parece muy infinito. La autopista está el nene de Cementerio de Animales, famoso por cagarse muriendo en la ruta y hace esa escena de la autopista. Es como que todo, tipo, le veo como... Capas. Le veo tipo las mismas tipo quebraduras de la pared, absolutamente todo. Sí, sí. Lo que quería agregar sobre el tema de la escena del reportaje, para mí es una escena que concentra todos estos temas. Vos mencionaste ahí lo de la maternidad, que también es re clave ahí, porque te junta en el mismo tiempo que ella. Hay dos cosas que la quiebran a ella en la entrevista. La primera es cuando está re contenta diciendo, y mira, yo hago televisión, no sé qué, bla, 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 y de repente le dice, ¿y tu hijo, Dylan? No, ¿y tu hijo cómo se llama? Y es como, ¿Qué? ¿por qué quieres saber el nombre de mi hijo? ¿Viste? Como, ¿por qué lo tengo que traer acá? Y ahí se le nota en la cara una especie de transformación donde hay una crisis en relación con el hijo. Y después la segunda transformación ocurre cuando aparece Freddy, que al principio es gracioso, porque incluso la música es una versión medio pop, medio rockerita o medio como televisiva de la melodía de Freddy, que después es tapada, como que se va bajando el volumen y es tapada cuando ella está empezando a ver algo raro, como decías, algo que está mal, hay algo que no se sabe qué es, pero está mal. Ahí empieza como la original. Y ahí justamente cuando Freddy está expandiendo las manos, como diciendo son todos míos, como gané de alguna forma. Es como logré que me banalicen, logré, ustedes son mis niños ahora, los niños que él era un pedófilo, digamos. O sea, pero sin embargo están todos, Freddy, tenés a los propios niños festejando a Freddy. Claro, sí. Y eso es re siniestro, es una de las escenas para mí más oscuras de la película, pero está esa doble cosa, ¿no? Como que conjuga la parte de ella y el miedo a exponer a Dylan a ese universo, sí, y al mismo tiempo la revelación de que encima tiene otra capa, digamos, ahora Freddy. Es como que se volvió una cosa terrorífica o morbosa el hecho de que haya sido tan mercantilizado, o, sí, por decirlo de alguna manera. Pero es una escena que es como
define mucho incluso la precisión con la que Craven está mirando esas cosas. Sí, incluso me parece que es acertado y está el uso de Hansel y Gretel, porque si bien es una historia súper siniestra, la idea esta de la repetición y de cómo no sé si mercantilizado, banalizado, aliviado, no sé cómo la palabra que podemos usar, pero cómo se pierde el peso de algo y se va como reconfigurando, y es una historia que uno ha escuchado 1000 veces, decís, Hansel y Gretel, sí, pero cuando se le está leyendo, ella dice, qué cosa horrible que es. Sí, los cuentos, los hermanos Grimm siempre, tipo, ves lo original y tipo, vos, pero esto está todo mal. Como que... Te volvés uruguayo y decís, esto está todo mal. Vos. Está salado. Yo iba a decir, me gustó mucho eso de Babadook, creo que me lo comentaste el otro día, pero es verdad que hay como una... Sí. En el aspecto de sí, el madre e hijo y como la locura. Bueno, el padre muere en el accidente. No, todo sí. era... Pero yo otra película que pensé mucho cuando tuve mi segundo visionado de la película es, no sé si les pasó a ustedes, es Candyman, la original del 92, que es 2 años antes, y tiene bastantes puntos en común, me parece. Primero por la parte de, bueno, esto que estamos hablando de como la construcción de la historia, la narración, que Candyman dice en sus speeches, como tipo, yo soy el mito y porque volvieron a creer en mí vuelvo a aparecer, y necesito que crean en mí para que existir, y que me pareció me parecía lo que yo había pensado que era el Freddy 7, digamos, me pareció que era el mismo concepto. Y después... La idea de ritual, ¿no? Claro, y el ritual y el hecho que es como una historia que van contando y se van contando y cuentan, sí. Y ella empieza a investigar, la protagonista de Candyman empieza a recordar todo o investigar todo eso y lo invoca al verlo tanto o buscar tanto sobre él, esa cosa como que lo causa, digamos, en cierta forma. Y después también esa cosa de la locura de ella y como que del mundo en contra de ella, todas esas situaciones súper angustiantes que ocurren en la película de Helen en el hospital, que nadie le cree y que obviamente nunca le van a creer a Helen Undercalf que Freddy existe de verdad. Es como una cosa totalmente absurda y es como muy desesperante. Igual que Candyman, que también eso. Y en otra cosa, que es una cosa que creo que es mi mayor crítica a Freddy 7, que comparado con Candyman es inferior, es en la música. Que la música tiene una cosa como media que quedó re vieja, que quedó como medio de drama de anticuado, que no sé, que no funciona del todo. La música como incidental en escenas, ¿no? En partes de terror también. En Candyman la música está hecha por Philip Glass, es como que es soberbia, digamos. Ok, pero también puedes, o sea, Se ofendió Mariano. Como para ir en contra de lo que decís, pero no necesariamente. Pero yo no tengo casi recuerdos de algún uso. Creo que me gustó, supongo la música, no me la acuerdo ahora. Pero no tengo recuerdos mucho de la música de Candyman. Sí. Pero sí tengo recuerdos en esta película puntualmente, más allá de si me gusta puntualmente la música o no, de 2 usos espectaculares que siento que en términos de sentido tiene la música. El primero es el que mencionamos cuando hablamos del reportaje. Sí. Y el segundo para mí es en el momento en donde pasa, esto no lo mencioné antes y en general siempre es lo primero que digo cuando hablo de esta película, que es la primera vez que vi en mi vida, la única vez que vi en mi vida que una película se transforme literalmente en otra. Y esa transformación que se sucede en la escena cuando se va John Saxon. Ay, qué bien. Y ella vuelve a la casa. Pienso en esa escena y escuchás la música. Y escuchás la música original de Freddy en ese preciso instante. Claro. Ahí está bien, no es una cosa puntual de la música en sí, en su cualidad musical, pero sí es un uso de la música que hace Wes Craven o el editor o quien sea. Estoy totalmente de acuerdo, pero pensaba que lo que acabas de decir es lo siguiente. En ambos ejemplos que diste vos es la música original de Freddy. ¿Entendés? Es cómo se la usa. Y el motivo musical es ese, que está buenísimo, que es la música de Freddy, que está bárbaro. Yo hablo de la música de la película, como que en el momento que más me acuerdo, que después el score, claro, lo podemos compartir, que es cuando se escapa Helen, que antes de la escena de la autopista, que se va corriendo y va a buscar un auto, y hay con una música tipo como rap, tipo como de película, como de MacGyver. Es como de MacGyver. Sí, me la sé de memoria. John, it's Heather. I need your help.
Pero nada, eso, que quería comentar. No sé si les parece algo de lo de Candyman que tuvo sentido o que pueda... No, yo creo que sí, tiene una cosa fechada eso. De todas formas, me parece que tienen puntos en común, pero también me parece que hay como diferencias claras. También como dijimos, perdón, estoy pensando mientras hablo y ahí lentezco. Como dijimos con lo de En la boca del miedo, porque sí creo que es central acá esta idea de transformación de Heather, transformación además que ella tiene que tiene que ser responsable y que tiene que hacer voluntariamente en algún sentido, que es lo importante, a diferencia por ahí de lo que pasa en La boca del miedo. Y sí me parece que no sé si, por eso te digo que no sé si es lo que lo está invocando, que Heather tiene como otro rol. No, sí, es distinto. Y que las historias tienen otro rol más contenedor. Y por otro lado, para hacer otro comentario que había quedado pendiente, es el teléfono, que es el de Scream. Y un poco esta idea de que le habíamos dicho que esta película no existiese si no viene todo en este recorrido en la saga, y al mismo tiempo es bisagra y es obviamente el antecedente de Scream. Que incluso Sidney podría ser otra idea de lo que podría ser Heather. Exactamente, y muchas de estas, igual lo usó en otras películas, pero un poco esta idea de suena el teléfono y que va, porque Heather tiene este stalker que creo que habíamos mencionado y demás, pero como la idea de la tensión cuando suena el teléfono, este Scream, al margen de todo lo meta y todo lo que... Pero como en ese uso del sonido me daba gracia, pues yo tengo Scream como tatuado en la cara, y entonces como que lo escuchaba y era eso. Claro, no, tal cual. Y esa tensión que sentís cuando suena el teléfono. Hasta incluso cuando suena en la oficina de Bob Shaye. Sí. Que de repente dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no atiendes el teléfono? Sí, como qué loco es. Se perdió además, ¿no? El como ruido que, del teléfono tipo te provoca ansiedad, ominoso, inquietud. Sí, ominoso, sí. Como que cerró una era de películas, o sea, tanto ya la saga obviamente de Pesadilla, pero también la era del slasher clásico, y abrió la otra inmediatamente. Y esta película está ahí en el medio, como en esa especie de grieta de la pared. Sí. Es la historia que hacía falta contar. Es exactamente lo que la película propone, además. Eso es genial. Es la historia que hacía falta no contar. Vamos a parar más. Es la historia que hacía falta contar para empezar la nueva era del slasher. No me parece ninguna desviación esto, ¿eh? Porque aparte, una cosa, perdón, que quería decir en un momento que mencionaste de vuelta lo de los cuentos y lo de la historia, es que también la propia escena, cuando ella le está contando el cuento al nene al principio, en simetría con lo que sería el final, obviamente, después, ¿no? Pero esa misma historia, esa misma escena, y la idea de que perdón, creo que lo dije antes, pero que al nene le parezca muy importante terminar ese cuento, ya de alguna manera está ahí toda la película, porque también está la relación. Es ella pensando, esto es horrible, como si fuese una distancia sobre algo que se está creyendo el chico, y ella pensando, bueno, yo no le tengo que contar cosas horribles a mi hijo, pero al mismo tiempo mi hijo las cree. Y mi hijo ve salvación en esto que está siendo contado. Y es importante para él, y es importante el dinosaurio, Rex y toda la bola. Y el hecho de que ella tenga que tomarse después las pastillas, que eso también es otro símbolo de lo que ella hace como entrega de madre, que es decir, me voy a meter en el sueño de mi hijo para poder de alguna forma hacer esto juntos. Es como si tiene que entregarse hasta incluso a su propio hijo en ese sentido. Sí. Es como entregarse a creer en lo que él cree, como para decir, creo realmente en las historias, en los cuentos. Y es una forma también de llevarnos a decir, creo realmente en Freddy 1, en el sentido de recordemos lo que era sentir miedo en Freddy 1. ¿Quién era Freddy? Sí, claro. Que era una amenaza oscura. En Scream después tenés, recordemos que tipo matar gente en una película era doloroso, no era reírte, digamos, claro. y te recuerda eso, siempre como que recompone algo que se desdibuja. Sí. Con respecto a esto que dijiste de la forma en la que tiene de recordar que Freddy da miedo, con todo lo que eso significa, hay una forma de que la película va recuperando distintos elementos de la 1. ¿Quieren contar un poco algunas cuestiones y cómo funcionan?
Yo lo primero que me acuerdo que es lo que pasa al final, que repiten la escena de la escalera que es como que te hundís en la escalera. No sé Eso cuánto. me parece incluso un chiste porque esa escena era, ¿te acuerdas que era controversial, Sí, que sí, no sí, la sí. querían? Que Craven no la quería, la Sí, quería Bob Shaye sí. y la dirigió él. Sí, pero está en ese tipo de puntos, porque también vuelve la especie de depósito extraño donde él hace el guante, que está al principio. Bueno, de hecho, empieza igual. bueno, pero ahí vuelve, por Eh, ejemplo, en el opening, que si bien lo mencionaste, es el opening en un set, que a la vez es un sueño de Heather, pero la idea esta de la película se hace presente, de eso, recuperando, como el opening de la creación Sí, de la garra. Bueno, es una garra. Bueno, inmediatamente es un set de una película. Está Wes, están la gente de los efectos especiales. También es eso, como cómo contextualiza. No es una cosa solo meta en el sentido. Es una cosa meta también al contextualizarlo como una película y en el lugar que te sitúa a vos como espectador de Freddy también. No sé cómo. Sí, no, es que la dimensión ficcional de la película no está definida. No, por es eso. hermoso. Sí. Qué dramón que es Y- igual, ¿eh? Es como que yo la veía y era como tipo, anda, es horrible. Tipo, la película pasa tipo en 2-3 días, se le muere el marido y después tiene que estar con el hijo que además una cosa que recupera a Freddy de la 1, creo que está en la 1, 2 y 3 nomás y después ya se olvidan. Esta es esa cosa que para mí era de las cosas que más me gustan y me dan miedo del concepto de Freddy, que es el miedo a dormirse. La Sí. cosa del y todo ese juego que tienen con el hijo de que tipo, no sabemos si está alucinando, está loco o que tiene tipo falta de sueño y por eso está en ese estado y como que le echan a la culpa, volviendo a la cosa de la maternidad, a la madre de ser irresponsable y de contarle las historias de sus películas. Es como muy Está todo tremendo. eso que sí, claro, que Sí, mencionaba. ella vive un dolor. Y los tremendo, terremotos, está lleno de terremotos y como que es como una especie de... Hay como dos, de cierta forma son como dos figuras como oscuras que hay, que está tipo en Freddy, el Stalker, que me enteré que estaba basado, ella después de Freddy 1 y 3, estuvo en un programa de televisión como una comedia, como de familia grande, como de Brady Bunch, y ella era una de las adolescentes y tuvo un stalker heavy y se fue a vivir a Inglaterra un tiempo, como que la pasó mal en ese contexto. Bueno, a ver, también, bueno, hablando de dimensión ficcional, eso, ella tuvo un stalker, su esposo efectivamente hace efectos Y especiales. le dijeron que si quería actuar del mismo, y dijeron como que no, era como medio demasiado, era muy border. Claro, querían poner un cari lindo. Volviendo un poco a estos elementos que se repiten de la 1, me parece que, y hablando un poco del uso también que se hace, bueno, es la escena del teléfono famosa, que ya cuando hablamos de la 1 creo que lo mencionamos, la lengua. La lengua, y, sí. Y ahora soy tu novio. Acá lo que le dice es algo tipo, algo como I touch him, lo de Sí. que es como bastante... Jodido. Sí. Es re turbio. Y después está lo que me habías mencionado, creo que no sé si ese o Mariano antes, está el uso ese que hace de cómo se van transformando en la escena y la casa con John Saxon antes del final. Esa escena Ese es increíble. Es increíble. Increíble porque el recurso es evidente, pero si podés no verlo, pero también si lo ves y te das cuenta cómo está funcionando, es increíble también, pero es porque funciona dramáticamente. Dicen cualquier cosa, ¿por qué me llamás Nancy? ¿Por qué me llamás John? Y qué sé yo. Pero en el tono de la imploración de ella de ayuda hacia John Saxon, se empieza a transformar dramáticamente en la imploración de ella hacia su padre en la Exacto. primera película. Y Entonces, cómo- en forma y en contenido se van desplazando despacito, hasta que de repente cambia el espacio. Y es increíble. Y cómo la aceptación total también implica con ella diciéndole al final, papá. Como Sí, la sí. aceptación, eso que decía. Te quiero, papá. le Sí, dice. eso, Sí, como sí. Sí. la responsabilidad y la decisión de tomar el lugar que tiene que tomar. Y bueno, hablemos un poco del desenlace, porque vos me mencionaste algo y yo me quedé pensando. Sí. De nuevo, polémico. Ezequiel polémico como siempre, no, mentira. Pero, Cero polémico. pero no. Pero me quedé pensando algo para responderte. Bueno, dos cosas del final. Una es que, pese a que Craven estuvo bastante
como que es muy crítico de la saga de la 4, 5, 6, digamos, como que de esa que se fue perdiendo, agarra bastante de todo lo que es esa cosa, bueno, milenaria y tipo anda medio como tipo anda inframundo, como ese como el palacio del mal que a la aparece. anotación que tenía yo de todo infernal y rojo. El Partenón ese. Claro, sí. Eso, sí. Y después que la muerte en sí de Freddy es bastante mala y como que no pasa mucho. Lo encierran ahí como Hansel y Gretel. Y después lo que pensé, que le comentaba Julia, es que Freddy no hay ninguna muerte buena de Freddy. Me parece que es como una especie de error de la saga. Como que no. ¿Muerte? Ahí estoy totalmente en contra. Total. ¿Te parece? No un poco en contra, sino totalmente. Todas las muertes de Freddy te parecen espectaculares. No, entonces no estoy totalmente. Hay muchas muertes de Freddy, pero con respecto a las 7, por más que tenga una cosa como de efectos medio pedorrines sí, o algo así, convierte... me parece que no, pero me parece que lo encierren en el horno y lo quemen juntos como acto de engañar a la bruja, me parece genial. Yo creo está eso y se entiende. Lo que creo que a vos no te cierres toda esta cosa visual y que se entra más en un lenguaje que es más de las Freddys anteriores en algún sentido. Sí. Y me parece que eso es a propósito. Que tiene que ver un poco con esto de la expectativa de, ok, ¿cómo es un final de Freddy también? Para mí es muy a propósito que está hecho así. Y tiene todo este final que cierra obviamente con la historia de Hansel y Gretel y demás, pero no es necesario ni siquiera, porque lo importante era que ella acepte y que luche contra Freddy con el hijo, que es lo que está pasando. Claro. Y lo setea en un contexto de final de Freddy que es medio como... Por eso me parece que te digo, como si me pongo a hablar, le empiezo a dar vueltas ad infinitum. Sí. Por eso te digo que me parece que es como la expectativa y un comentario en algún sentido de lo que era un final de Freddy. Porque ahí también empiezan a ver cosas como lo de la lengua, claro. El brazo de Cocotó. Sí, como diversión de Freddy, digamos. Sí, que no, hasta ese momento en el mundo real, entre comillas, no había aparecido. Es que yo creo que Craven no descarta la diversión que producen esas cosas. Por eso ahí vuelve la cosa de las trampitas. Sí, y eso pero igual me parece que le falta punch cinematográfico, le falta peso. Es como que no es... No sé, yo me acuerdo, muertes de Chucky que muere de formas terribles y es como que tipo, sí, lo mataron y es como que tipo, anda, vamos. Chucky. Sí, por ejemplo, como Chucky. Y tienen como, hay como una cosa que los set pieces y cómo lo van a destruir Chucky, ahora sí, no sé, hay una cosa que está buena y más que también de hecho que sea un muñeco, digamos. Pero después, no sé, incluso pienso en... Yo pensaba que te molestaban que no había, porque no hay mucho, Freddy no mata a tanta gente, pero la muerte, como es la de Tina en la 1, está bueno, la de la niñera. No, esa muerte está espectacular, tipo de una escena increíble. Es tremendo porque aparte es mostrarle al niño la escena de la 1. Sí. Porque vos ponele que ya viste muchas veces que a Freddy te agarra y te revolea por el techo, pero lo que hace Craven es ponerte al hijo de Heather ahí mirando eso. Entonces vos, lo incómodo de la escena es que lo esté viendo el hijo, sí. Que lo ponga enfrente de eso. Que todo el tiempo para mí está haciendo ese tipo de transferencias, donde siempre fuera de campo está la mirada de la madre sobre qué está viendo el hijo, y el horror es que el nene lo esté viendo, que pase enfrente de sus ojos, digamos. Y lo último que voy a decir para cerrar el tema del final es que es malísimo el final de las 6, pero tiene una cosa simbólica que me gusta mucho, que es el hecho de que la hija de Freddy lo mate lo acuchille con su propia garra. Me parecía como... esa escena a veces tiene como un peso y una cosa más tipo la muerte de Freddy, que verlo explotar, que se convierte en un demonio y que su cara pero vos tenés que pensar que esta historia igual es la historia de Heather. Sí. Pero igual es una Freddy, y la Freddy se tiene que morir Freddy al final. Y todas las muertes de Freddy son malas como esta, y es como que... No digo, porque vos... ¿Por qué tiene que ser mala también? Es como tipo, si son todas las muertes de Freddy son una estupidez. A tu lógica le respondería, tienen que ser malas porque Freddy se muere de formas malas. porque así tiene que ser. Tiene que ser así porque tiene que ser así. Exactamente, es tautológico. Es más, en el documental de Craven dice, he hecho un final buenísimo, una muerte de Freddy, pero la sacaron la voy a sacar porque el comentario era sobre que sea mala igual que... Sin embargo, a mí no me parece mala. Sí me parece, porque me parece que incluso porque entiendo lo que decís, porque entiendo que hasta este momento y todo encima venís como que escapan y va explotando y es como tipo un Indiana Jones de la vez. No, pero encima venís de ese del clímax. No, eso, todo lo del anterior. Clímax dramático. El tipo de la casa que estamos hablando, que es tipo... Entiendo que te pase eso,
Sin embargo, te digo, para mí está a propósito y funciona. Eso es lo que... Igual, o sea, yo estoy tan metido en la historia de... yo sigo metido en la historia de lo que decís que pasa antes. Y es como, es tanto el peso tan grande que tiene el vínculo de ella con el hijo en la película que no sé, en ningún momento o sea, veo su artificialidad. Es una película no tan cara de 1994, donde evidentemente algún hilo se va a notar. Pero después cuando yo veo que ellas salen, caen en la cama, por el coso de la cama, y ves ese ¿cuán hermoso puede ser el cierre para una película? No, esa parte es linda, está buenísima. Está por eso, bien. Sí. Pero cuánto más genial se puede ser en el sentido de que te está armando que una película que se trató todo el tiempo sobre la posible entrega de la madre hacia el hijo, el miedo que tenía, el control y todo ese tipo de cosas, cuando de repente en forma de cuento le está contando... después les digo algo. Con el cuento le está contando al hijo, que al mismo tiempo contarle le está contando Freddy, pero le está contando quién es ella. Le está dando al hijo la posibilidad de conocerla, cosa que me parece hermoso, gracias a todo este relato que sirvió para eso, con lo cual uno ve en carne propia, en la experiencia vital de la película, uno ve esa función del cuento. Entonces le hace honores, pero de una forma increíble, a lo que es la función del relato para la humanidad. Igual, a ver, vos estás contestando lo que vos ves y Ezequiel está contestando lo que él ve y yo voy a contestar. Para mí está a propósito. Como que estamos tipo teniendo... No, pero para que tenga que ver, ¿no? Porque lo que digo en relación a lo que decía es que esos dos momentos, tanto el anterior al momento del infierno ese, como el posterior, engloban eso de una manera tal que a mí no me sale desviarme por el lado de decir... che, podría ser mejor el momento cuando lo matan, y podría ser mejor, digamos. Para mí, igual, pero es como que no me termina de cambiarlo todo. Para vos fue a propósito. Para mí es a propósito, chicos. Para mí está enseñado de esa forma a propósito. Ok, podría ser menos pedorro algunas cosas si te gustan, si te gustarían menos pedorradas. No sé, yo no lo veo pedorro, pero ponele. Estamos diciendo tres cosas distintas, porque ese dice, es medio pedorro y es un bajón que sea pedorro. Yo digo, es medio pedorro, pero no me importa que sea pedorro. Y vos estás diciendo, es medio pedorro, pero está bien que sea pedorro. Sí. Bueno, después hacemos una encuesta en Twitter para ver cuál es la mejor respuesta respecto a la muerte de Freddy 7. La muerte de Freddy 7. Pero es un poco... la muerte de Freddy, o sea, obvio que importa, pero es un poco esta idea de engloba estos dos momentos que dice Mariano, y lo importante es eso, como una vez que ella entra con el hijo... Lo importante es, ok, van a enfrentar esto. ¿Y cómo se enfrenta eso? Se enfrenta con los códigos de Freddy. ¿Con qué lo vas a... ¿Querías que se inventen algo? Sí, pero podría estar... No todos pueden ser de old ones. Sí, pero no sé, creo que no sé, tipo la muerte, no me acuerdo exactamente qué es lo que ocurre, pero la muerte, no sé, en Dream Warriors es como que tiene más punch, no sé, también tiene un peso dramático porque... es que esa para mí esa es una de las... Pero bueno, la 1 y la 3 es muy buena, pero hay... ¿No te gusta la muerte de la 2? La que el beso heterosexual. El beso heterosexual salva, destruye a Freddy. Che, pero con respecto a la de Babadook, yo no sé si veo eso, porque si bien hay una cuestión de vincular entre madre e hijo constante en esa película, con qué le está pasando a mi hijo, digo, también para eso también podemos encontrar esa relación en Chucky 1, por ejemplo. Sí. Pero en Babadook había un vínculo madre-hija y qué sé yo, pero acá yo en esta película veo algo donde se pone en valor ese amor, ese vínculo, y yo creo que en Babadook había una cosa más, solo tengo el recuerdo del no gustarme, y de asociarla a una a una mirada del terror nihilista de la que siempre me quejo. Pensé que te había que ahí gustado. hay una cosa más enferma, más como de bueno, y al final es una mierda y va a ser siempre así. Como, ahora no tengo el recuerdo preciso del final de Babadook, con lo cual cualquiera que se acuerde y me quiera putear lo va a poder hacer. Pero pero tendría que volver a verla como para debatir esto. A mí lo que me decía recordar a Babadook, al margen de elementos narrativos concretos que son iguales, cuando la volví a ver en New Nightmare, ahí dije, che, ¿qué onda? Escenas parecidas que son particulares. Eso te digo, están en la plaza y se sube ahí arriba. Bueno, un montón de cosas como... jugar con los miedos máximos supremos sí, una pero madre de formas muy iguales. ¿Y qué le pasa a mi hijo también? Pero al margen de eso, la sensación que
que esta vez que vi New Nightmare estuvo muy presente y que me hizo acordar al Babadook, es esta idea del cuestionamiento como madre constante, que eso estaba muy presente. Y a partir de cómo está construida esa historia en el vínculo con el hijo. Después, esta película tiene un montón de otras ideas y se va para cualquier otro lado. Claro, porque en esta vos podés pensar en el cuestionamiento que le hacen a ella como madre, pero en definitiva vos sabés que ella se tiene que transformar como madre. Con lo cual no es que tipo hay una injusticia de que el mundo te impone maneras de cómo tenés que ser madre, sino que además de que eso se ve, que pasa, vos lo que tenés es una mina que necesita hacer una transformación para entender y conectar con el hijo de cierta manera y hacer una transferencia. En el Babadook también. Bueno, ahí es donde yo no me acuerdo. Pero al margen de eso, y también sí la idea esta del mundo, o de cómo se imponen las miradas del mundo sobre la madre, sobre esta persona que está tratando de maternar por ahí como pueda. Y con los conflictos que eso lo ocasiona, porque pero bueno, acá está vinculado con otras cosas que decíamos, el terror, bueno, y demás, y lo que ella tiene que aceptar de ella o para... Sí, tiene que aceptar que se lo puede contar, que está bien contar. Y eso es lo lindo también, que te dice, es lindo una historia, y es lindo una historia oscura, es reveladora, es una cosa salvadora. Y algo que no... Igual yo cuando terminé todo lo que pasó, más que leer el guión, me iría a tomar un café o un helado tranqui, a achicar un poco, tipo, como... No. A dormir. Sí. A dormir. Y algo en referente a este rol que tiene que tener ella, Heather, y de cómo se posiciona a lo largo de la película, ella todo el tiempo se da cuenta de que hay algo que no está funcionando. Estoy un poco también pensando en el Babadook, que ella como que no cree al principio ponerle que esté pasando algo. Pero Heather desde el principio duda y se da cuenta de que Freddy anda por ahí. Esta idea me parece como una decisión bastante clara en el sentido en que ella empieza a dudar desde el principio que hay algo con Freddy. Que Freddy está presente. Sí, porque es la transición entre no creérsela y empezar y darte cuenta que te tenés que creer. Y por ejemplo, en el Babadook así no es... Pero ella todo el tiempo empieza después cada vez más tiene más indicios y cada vez más eso empieza como a desarrollarse. Pero en el Babadook esto es como funciona de forma distinta. Y en La Boca del Miedo también, viste que, bueno, John Trent, de hecho, lo hablamos, la idea es que es un escéptico. Y el tema la idea de que es el policía de la aseguradora, es la persona más escéptica de la historia de la humanidad. Exactamente. Claro. Él no cree, y bueno, así le va. Pero, pero esa idea de que ella crea, y me parece como importante desde el principio. Y vos estás desde su punto de vista todo el tiempo, sin parar. Creo que sin parar realmente, estás como que tipo, es como constante. Y sí, desde que aparece tipo la grita con la forma de las garras, es como que ya es tipo, bueno, ya estamos en esta. Incluso como espectador puedes empezar como una persona que fue a ver Freddy 7 pensando como, voy a ver una de Freddy, y de repente te transformás y cuando entras a la 1, después del momento con John Saxon en el patrullero, es como, a mí cada vez que la veo me da mucho escalofrío esa escena. Cuando de repente gira la cámara y la ves ella en pijama con la música de la 1 y ves la casa de la 1, y no por la cosa nerd de decir, wow, qué bueno, estoy en la 1 de vuelta, sino como que sentís el peso de la 1, el peso de lo que significaba o el peso temer irte a dormir. De que ser un actor que de repente estás adentro, quedaste adentro de una película. Es como que un día se levanta Sigourney Weaver y es Ripley de nuevo en la 1 y te querés matar. Es como que la concha de la lora. Y que el universo está siendo escrito, que no hay que se ordenó de repente y estás sometido a una cosa y entras en una en la que no podés no creer porque Craven se encargó de que tus límites entre lo real y lo ficcional se debiliten tanto que ya no sepas dónde estás. Y ahí también como espectador te transformas en esa cosa de antes no creía, ahora creo. Maravillosamente para mí la película hace ese camino en ella, en uno. Me encanta que le hayamos dedicado tanto más tiempo a esta película que a las otras. Me parece que lo merecía. Y fue un camino largo. ¿no? Un camino largo y placentero. Un camino largo. Hubo un bebé en el medio. Claro.
Una cosa última que me enteré que me parece interesante nombrar es la parte en que Craven mismo aparece en la película, en que Heather va a hablar con Craven. Ay, no mencionamos eso, por Dios, dijimos tantas cosas. Y que la escena original parece que iba a ser como que él estaba como encerrado con los párpados cortados escribiendo sin parar y lo controlaba una especie de entidad que era... La entidad. No, era el actor Michael Berryman. Michael Berryman. Y hubiera estado bueno. Tipo una cosa tipo re border, pero al final Craven eligió esa cosa que estaba en una casa toda cheta. Tipo ridículo. Es buenísimo eso. Porque ella es como que, viste que tiene que ir como a un lugar, un otro lugar para llegar a Craven. Tiene que pasar por baldíos. Igual tipo a un loft espectacular. Está con una infinity pool de esas, tipo, una de esas. Sí. Y tiene una empleada latinoamericana que le sirve café. Eso es increíble. No, pero después está como lo que es gracioso también es tipo esa casa y después tiene tipo el escritorio que es como que se nota que es un escritorio tipo con cositas como muy Wes Craven que no dan con esa casa, que es como raro. Y me da mucha gracia cómo esa escena, cómo actúa Wes Craven en esa escena, porque si bien de vuelta puedes pensar que está actuando como Boucher, o sea, mal. Sí. Me gusta la idea de que él está como diciendo las palabras que están escritas en el libro. Sí, sí. Y está triste, está afectado, le reafecta lo que está pasando. Eso es lo lindo de él, porque él le reduele lo que le está haciendo a ella. Sí, y ella de ahí no entiende o sea, porque ella entiende que le está ofreciendo una película, ¿entendés? Y él entiende lo que está diciendo. Pero es como si fuese que hacer una película es como un parto re doloroso para él también, porque es como que está haciendo realmente algo que va a tomar forma en algo y que es necesario para el mundo. No, bueno, pero y de repente es como, sí, es que él está hablando. Yo tengo pesadillas y lo estoy traduciendo y perdón Nancy, no sabía, perdón Heather, no sabía que esto iba a involucrar a tu hijo de tal manera, pero hay que exorcizar esto, digamos, lo tengo que... Curiosamente es una película que parece que tipo... Fue una película que se fue filmada y creada sin tipo de ningún sobresalto, ningún problema. Todo el mundo la pasó bien. Fue una cosa bastante sencilla. Y también lo cual es... bueno, ahora, de nuevo, tanto Mariano como Robert Englund, en ese orden, piensan que es la mejor Freddy, pero fue la película que me recaudó menos de todas las Freddys. Menos que las 5. No estábamos preparados para eso. Sí, fue un éxito de la crítica y no tanto del público. Y el público por ahí estaba medio... No, salió cansado. En la misma semana que salió Pulp Fiction. Pulp Fiction. Y como que ahí la mató. Claro. Pero bueno, creo que ya cerramos acá y estamos cerrando Finalmente. Aclaro que dejamos afuera la remake y dejamos afuera Freddy vs. Jason remake y algo más dejamos afuera, no sé. La serie. Las Freddy's Nightmares, sí. Pero estaba bien atenerse a lo que sería la saga oficial, digamos, ese corpo, aparte con el principio y final que tiene, me parece que fue un lindo caminito. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. No estamos del todo seguros de qué va a ser el capítulo. Tenemos varias cosas en el tintero que prometimos para hacer. Y nuevas cosas que salen que digo, tenemos que hacer un capítulo de esto también, que bueno, está haciendo un buen año del terror, me parece. A mí del 2021, yo estoy contento. Sí. Mejor que el año pasado, fue seguro. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Nos vemos. Chao. La Hora del Miedo es un podcast creado por Mariano Morita, Ezequiel Rivero y Julio Otero. Pueden seguirnos en Twitter como @Hora del Miedo, en Instagram como @La Hora del Miedo y en Facebook como La Hora del Miedo Podcast. Todos nuestros capítulos están en Spotify, iTunes, YouTube y cualquier otra aplicación de podcast. También nos pueden escuchar en nuestra página web, lahoradelmiedo.com, donde pueden también suscribirse a nuestra newsletter que acompaña cada uno de los capítulos.